Danilo Medina acaba de imponerle el tema a la semanal en una locución que debe ser solemne, en que el presidente ahí lo que va a responder, pregunta de los periodistas para resaltar su gobierno. Al que usted considera adversario político, en una actividad como esa, usted lo ignora. Una cosa es tú responder preguntas. No es lo mismo que al presidente le pregunten por Danilo, por unas declaraciones del presidente Danilo Medina, que el presidente diga, tenemos un video, pónmelo ahí. El presidente Abinader le respondió al presidente Danilo Medina. Ahí sí. Si hablo mucho y voy a seguir hablando mucho, y eso es transparencia porque no tengo nada que esconder. Tú ves, ahí fue que faltó el coño que tú diste ahorita. El presidente Luis Abinader le salió al paso, si tú supieras que yo no estoy de acuerdo con que sea el que le responda, pero eso vamos ahora. Sí. Le salió al paso las críticas del expresidente Danilo Medina sobre sus continuas intervenciones en los temas nacionales. Abinader afirmó que habla con frecuencia en es un acto de transparencia y una forma de rendir cuentas y que no tiene nada que esconder. El mandatario calificó su postura de obligación democrática y ética, asegurando que está dispuesto a responder cualquier crítica o cuestionamiento en cuanto a la comparación de las obras de su gobierno con las del pasado. Abinader precisó que fue la oposición quien trajo el tema a colación. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Porque, si bien es cierto lo que dice el presidente Abinader, no menos cierto que en materia de estrategia política, cuando es el principal rostro, el principal mandatario que responde, tú le estás dando un posicionamiento a la oposición. Hasta ahora ese posicionamiento se le había dado a Leonel Fernández. Cuando es el mismo presidente Abinader que le responde a Danilo Medina, le está dando a la tercera casilla, en este caso, un lugar de principalía que políticamente hablando o estratégicamente hablando yo entiendo que no debería. Tanto a Leonel como a Danilo, los ministros de cada área serían los que deberían de responder. Yo ahí pienso que pero los ministros que están en campaña de o cuáles ministros. De alguna manera Danilo se beneficia porque cuando el mandatario te elige, ¿verdad?, como su contendor, esto en política tiene una lectura. Pero el presidente... ¿Quieren debilitar a Leonel ahora? Bueno, no creo que sea esa porque también le ha respondido. Podríamos decir eso porque ocurrió en la campaña pasada. El presidente pues elegía a quién responderle, pero ahora le ha tirado a los dos. Lo cierto es que yo creo que definitivamente esto viene a oxigenar a la figura del expresidente Danilo Medina, porque el mandatario no ignora sus postulados. Incluso el presidente estaba preparado para esa pregunta. La compañera Dayanara del periódico El Día le tiró dos. Primero la suave sobre el tema que trató la semanal, que era el asunto de educación, para que la responda Miguel de Camps, y el bucapié para el mandatario. Pero el presidente estaba preparado porque incluso mostró el video del primer Picasso que tanto critica a Danilo Medina, que dice que esto es un gobierno de pico y de pala, pero de poca cortar cinta, y mostró cuando lo inauguró, porque Danilo Medina dice que esa obra en San Juan, en Boichío, que es obra de su gobierno. No, pero de pico y pala, yo, que me da hambre. Yo sí creo que el presidente, y aquí lo ha dicho Linares, cuando usted coincida con su enemigo, tiene que revisarse. Claro. Si Danilo manda al presidente a que haga silencio, de que se administre como jefe de Estado, porque esto le genera problemas, Abinader no está para llevarse de eso. Y le voy a decir lo siguiente. El presidente ha sido desde el primer día su principal vocero. Sí. Y la estrategia de comunicación, escuché a alguien decir por ahí, porque hay gente que entiende que porque habla por un micrófono, ya es un estratega de comunicación y de comunicación política. Y nada más lejos de la verdad. Eso se estudia y además se alimenta con la experiencia. Y si usted no ha trabajado ni con un gato en una campaña política, ni ha trabajado en ninguna institución de comunicación corporativa a nivel privado, a nivel público, usted decir que el presidente es su propio estratega, eso es un disparate. Claro. Usted decir que el presidente, aparte de ser su vocero, es el que dirige toda la comunicación, eso es un disparate grande. Imposible. Y el presidente, con la semanal, le ha sacado un provecho que le permitió en la campaña pasada reelegirse de manera cómoda. Yo creo todo lo contrario. El presidente Danilo Medina acaba de imponerle el tema a la semanal. Pero no solo, perdón, porque yo lo dejé hablar a ustedes. Yo lo dejé hablar a ustedes. Termine. ¿Por qué digo que Danilo Medina acaba de imponer ese tema? Acaba de imponer su agenda en la semanal. Pero, señor, el presidente coge en una locución que debe ser
solemne. ¿En qué sentido? En que el presidente ahí lo que va a responder, pregunta de los periodistas para resaltar su gobierno. Al adversario político, al que usted considera adversario político, en una actividad como esa, usted lo ignora. ¿En qué sentido? En términos, perdón, una cosa es tú responder preguntas, ahí vamos con lo que usted hablaba, Ronnie, de estrategias de comunicación. Yo sé un poquito de eso, no soy experto. Un verdugo. No soy experto en eso. Yo sé un poquito de eso, de estrategias de comunicación y de manejo de crisis. Ahora, ¿qué pasa? Miren una cosa, señores. Por ejemplo, no es lo mismo que al presidente le pregunten por Danilo o por el expresidente, por unas declaraciones del expresidente Danilo Medina, que el presidente diga, tenemos un video, pónmelo ahí. Pero es que ese escenario. Fue después de la pregunta. Espérate. No. Presidente, eso no puede. Es que no tiene asesores comunicacionales. Espérate. Oye, ¿qué es lo que pasa? Es que todo parece indicar que el presidente, ¿qué es lo que quiere Danilo? ¿Qué es lo que yo quiero? Llamar la atención. ¿Y qué estoy haciendo? Buscando llamar la atención. ¿Qué está haciendo el gobierno dejándose provocar de Danilo? En términos incluso que al único, señores, pero el PLD tiene 3 semanas marcando aquí la tendencia. ¿En qué sentido? Apagones. La gente que está diciendo, en el 20 yo vivía mejor sin apagones. Tiene Tony Peña que habla de una crisis el 18 que hubo apagones. Tony Peña, porque ni siquiera no hay nadie haciendo estrategia de comunicación cerca del PRM. Tiene Tony Peña que salir por allí en un programa, en un debate de tú a tú en el Sol de la Tarde con mi querido amigo José Laluz. Pero es un momento. Y Joyce también aquí trajo una cátedra de noticias. Pero que Joyce, ¿pero y quién manda a Joyce? Bueno. ¿Quién está mandando a Joyce? Joyce está haciendo una tarea personal. Exacto. No si le da la gana, no la hace. Si le da la gana, no la hace. Ahora bien, cuando el PLD va a un campo y el pollo se mete a 100 pesos y entonces sale Leonel por otro lado hablando de que el pollo está a 100 pesos y el presidente le responde a Leonel, pero eso es lo que quiere Leonel Fernández, por Dios. Eso es lo que quiere. No, que en el gobierno de aquel lado, que en este, que sé yo, que entonces ayer comete un error garrafal. Presenta a Danilo en una pantalla. Es decir, llevó a Danilo al palacio. Eso me recuerda a mí. Eso me recuerda a mí. Danilo no se puede por segunda vez, porque ya se habló, le respondió a Leonel y a Danilo con el tema no de la se pueden quejar. Espérate, eso me recuerda a mí. En la campaña pasada, me dice un amigo del alma, me dice, hermano, pero yo no sabía que usted iba a llegar tan rápido al Congreso. Digo, ¿y por qué? Y me manda un video. Y había un senador que puso un corte de mi programa, yo cuestionando esa lucha contra la corrupción. El senador era de la Fuerza del Pueblo en el proceso pasado. Es decir, el senador me llevó al Congreso, al Senado de la República. Danilo Medina acaba de ser traído al Palacio. Era mejor que usted. ¿Cuál es la diferencia entre que Danilo estuviera ahí y lo que el presidente hizo? Entonces, el presidente tiene que cuidarse de eso. Tiene que cuidarse de eso. ¿Por qué? Porque Danilo está haciendo lo que tiene que hacer, buscando una estrategia para despegar. Oye, tú hablaste ayer de un tema. Hay una renuncia semanal de los PLDistas. Sí, pero Danilo está todos los domingos en una provincia nueva, sí, dándole con todo al gobierno y provocando que el lunes alguien le pregunte al presidente, pero el presidente Danilo Medina dice que ahora los apagones están más complicados que antes. Presidente, pero ahora le dice que usted tiene que pasar vergüenza, que lo va a humillar. Es decir, cuidadito, porque están fallando en la estrategia. Además, el presidente no va a ser candidato. Tiene que defender su gobierno. Ni Danilo ahora tampoco, o sea, que no está perdiendo. Pero ahí es que voy. Entonces, ¿qué pasa? El presidente tiene que defender su gobierno, él. Él tiene que defender su figura, él. ¿Sabe por qué? Y lógicamente los idiotas que tiene al frente o al lado, que le digan, presidente, pero eso no se puede. Sí, uno de los grandes errores del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, que desde que llegó al poder, fuimos muy críticos a la investidura del presidente. ¿Por qué?
porque en ese momento algo nunca visto en el escenario político de la República Dominicana, comenzó a hablar de todo. O sea, Luis hablaba de todos los temas y ha seguido el mismo modus operandi hasta ahora en el 2025. Si bien es cierto, y estoy de acuerdo con nuestro amigo Ronnie Heredia, que los tiempos han cambiado, la estrategia de comunicación, que pueden decir personas que están cerca del presidente que sí le ha funcionado, no menos cierto es que también, ¿qué ha pasado? Que se han cometido muchos errores, porque no existen funcionarios públicos que le hablen a la población de lo que está pasando en estos momentos del gobierno. Sale el presidente como único vocero y al final todos los dominicanos sienten que no hay respuesta. Cuando Joyce dice, Joyce tiene que salir, pero no es Joyce, no es Tony Peñaguaba, como dice Rafael Linares, es un equipo como estamos acostumbrados todos los dominicanos, porque gobernaron 16 años el PLD, y una de las características que tenían esos 16 años, 20 años, era que cuando hablaba Leonel, cuando hablaba Danilo Medina Sánchez, el país se paralizaba. ¿Por qué? Porque existía una incertidumbre de la palabra del presidente que hoy, nos guste o no, estimado Ronnie, ha perdido su valor. Aunque me digan, Giovanni, no, yo no estoy de acuerdo en esas políticas que se utilizaban hace 10, 15 años, pero hoy en día, Ronnie, Heredia, Abril y todos mis compañeros, la palabra del presidente no vale un peso hoy en día. Aunque hay que recordar también, perdón, Joyce, que a Danilo le decían el mudo y que a Leonel también se le cuestionó. Salió con el swap en la mano. Y ahora tú lo pusiste para que no dé Maduro, porque es que era para arriba que tú tenías que ponerlo. El control aquí, que no se sabe dónde está el control. Yo busco un control. Es el control. Vamos a tener que hacer como la clínica. Ya usted ve ahora mismo para que entren en el control. Yo creo. Exacto, 1,000 pesos, un control que se perdió aquí. Qué bárbaro. Donde los chinos, Yo busco un control mientras tanto. Usted no ve que le está dando. Antes de cambiar de tema, miren, la verdad es que estas declaraciones de Abinader, a propósito de que estábamos hablando de la salud mental y que Abinader, el presidente Luis Abinader decía ayer que le preocupaba las declaraciones de Danilo Medina, esa falta de memoria o memoria selectiva, diría yo, sí, del presidente Danilo Medina, es muy preocupante, sobre todo porque es un señor muy entrado en edad. Sin embargo, él siempre me boicotea estando ahí atrás, una cosa increíble. Con el bulto. Sí, ya se me olvidó. Bueno, en fin, lo que quería decir... Lo que quería decir con respecto la salud mental es muy importante. Lo que quería decir con relación a las declaraciones de Luis Abinader es así. La realidad es que habíamos estado acostumbrados a tener presidentes que no daban la cara al pueblo dominicano, que lo que echaban era boche cuando los periodistas le preguntaban, que eran personas que no se pronunciaban ante las quejas más importantes de la población, y ver a un presidente que se expone cada semana a hablarle a los ciudadanos dominicanos es algo a lo que no estábamos acostumbrados y que ahora sobre la marcha pues hemos tenido que irnos acostumbrando a eso, y esperemos que los próximos gobiernos, ya sea del PRM o de otros partidos, se siga con esta práctica de hablarle tan claro a la población dominicana. Ojalá que el presidente Luis Abinader continúe dándole las explicaciones oportunas al pueblo cuando se la pida, y que el presidente Danilo Medina, de una manera u otra, pues siga haciendo su papel de oposición, y el presidente Luis Abinader siga haciendo su papel de oficialismo y de gobierno. Esto es importante para la democracia. Muchos pueden hablar de estrategias de comunicación, pero al final el pueblo no está en estrategia de comunicación. El pueblo está en que se le aclaren los puntos importantes de los que tienen quejas, de los que tienen dudas. Mientras y es tanto, bueno que este tipo de no cosas está bien, hagan. siga así, presidente, dándole cancha a Danilo, no hay problema.